Hola, hola, ¿cómo está? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a empezar nuestra reunión de trabajo el día de hoy, hablando de no de la última parte, que es la ejecución contractual, y un poco también referente al tema de lo que viene a ser las obras públicas. Muy bien, vamos a compartir el material de trabajo. Un momento, por favor. Vamos a compartir la parte que nos toca. Un momento, por favor. Muy bien. Ya hemos hablado del tema de la parte de lo que viene a ser. Muy bien, acá está, ejecución contractual. Muy bien. Y nos toca desarrollar esta parte. Un momento, por favor. Ahora vamos a ir. Y las obras. Un momento, un momento. Ahí nos toca compartir. Ahora sí. Ya. Vamos a compartir material. Hay algunas láminas que se han modificado. Ya se estaba actualizando para poder empezar. Muy bien, un momento, por favor. Listo. Muy bien. Listo. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy día vamos a continuar con la presentación, siendo las 8:10 de la noche. Muchas gracias por apostar nuevamente en nuestra institución, Círculo de Abogados, y en esta oportunidad nos toca hablar de lo referente a lo que viene a ser la propia ejecución contractual y lo referente a lo que viene a ser contratos. Muy bien, las obras y la ejecución contractual. Muy bien, vamos a dedicarle este espacio a lo que viene a ser la parte de obras, primero con la definición. Para nosotros y para la nueva ley general, nosotros tenemos la definición de obras. Nosotros debemos ahora con la nueva normativa tomar en cuenta que las obras se denominan no por su naturaleza como la construcción, la reconstrucción, estimados colegas, el mejoramiento, no tenemos la ampliación, la rehabilitación, estimados colegas. La demolición también es considerada como obra para el tema de la normativa. La remodelación, refacción, estimados colegas, y cualquier otra, ¿no? Estimados colegas, contratación que requiera, atentos con esto, expediente técnico, dirección técnica, estimados colegas, materiales, mano de obra y o equipos relacionados al componente de edificación o propiamente de una infraestructura, estimados colegas. Muy bien, de esa manera nosotros tenemos la definición de obras que es clave para nosotros, ¿no? Es clave en el sentido de que esto a nosotros nos va a permitir, de aquí en adelante, con la normativa, definir el concepto propiamente de las obras similares, que normalmente se ponen en las bases estandarizadas y propiamente en los requerimientos de obra. Muy bien, estimados colegas. Con esto iniciamos la presentación del día de hoy. Recuerden que para el tema de obras nosotros tenemos, estimados colegas, que identificar primero la definición de obras similares. Muy bien, esto está en la parte de la normativa y tengan en cuenta que es lo que a nosotros nos exige como definición. Con esto vamos empezando, estimados colegas. ¿Y qué más debemos de saber con respecto al tema de lo que viene a ser obras? Lo siguiente, hay algunas definiciones de obra y dentro de las definiciones de obra tenemos, por ejemplo, como definición técnica el avance físico real. El avance físico real
¿A qué le llamamos? Le llamamos a la representación del porcentaje actual de la ejecución de la obra o consulta de obra. Significa que aquí medimos, estimados colegas, el avance real de la propia obra, ¿no? O de la propia consultoría de obra. Es el avance que en este momento nosotros podemos reportar como ejecución que se está dando en el área de trabajo. Muy bien, o lo que se ha avanzado en el caso de expediente técnico de obra. ¿A qué le llamamos nosotros avance físico programado? Representa el avance señalado en el programa de ejecución de obra como en este programa de ejecución de consultoría de obra. Entonces, lo que se suele hacer, colegas, en la parte de ejecución, en la parte de lo que viene a ser la medición, el avance porcentual, es en este caso comparar la parte física, no versus la parte del calendario programado. Muy bien, de esa manera nosotros vamos a tener el porcentaje de avance de la ejecución, sea de obra como sea de consultoría de obra. Por ende, también tenemos otra definición, que es el calendario de avance de obra valorizado, que es el documento en el que consta la valorización de las partidas de obra por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a partir del programa de ejecución de obra. ¿Qué más, colegas? Expediente técnico de obra. ¿A qué le llamamos nosotros expediente técnico de obra? Le llamamos al conjunto de documentos que define principalmente las características, alcance y permiten la adecuada ejecución de una obra. Deben proporcionar información coherente y técnica, incluyendo memoria descriptiva, planos de ejecución de obra, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto de obra con su fecha de determinación. Tenemos el análisis de precios unitarios y de gastos generales, fórmulas polinómicas. También tenemos dentro del expediente técnico de obra la programación de ejecución de obra, el calendario de avance de obra valorizado, que es el CAO, y si el caso lo requiere un expediente técnico de obra, tenemos los estudios de suelo, estudios geológicos, estudio hidrológico, estudio de impacto ambiental, calendario de adquisición de materiales o insumos, calendario de utilización de equipos u otros complementarios. Asimismo, pueden incluir otros como las obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espaciales, tales como la georreferenciación. Reitero, estos son parte de las definiciones que se dan, estimado, en el nuevo cuerpo normativo y esta es la manera que nosotros debemos de comunicar, ¿no? Entonces aquí nosotros sabemos que tenemos, estimados colegas, ¿no? que aprender estos términos que muchos de ellos se ratifican en su concepto. Algo que es nuevo es la ingeniería de valor, el IB, ¿no? O el IV, ¿no? ¿A qué le llamamos ingeniería de valor? Le llamamos en este caso a una metodología sistemática y estructurada utilizada para mejorar el valor de la edificación o infraestructura sin sacrificar la calidad, la seguridad o el rendimiento. Su objetivo es optimizar los costos que puedan referirse tanto al costo de construcción como al de operación y mantenimiento, reducir los plazos de ejecución y o mejorar la funcionalidad. Muy bien, tenemos la liquidación de contrato. ¿Qué le denominamos nosotros liquidación de contrato? Algo que ya muchos sabemos, es el cálculo técnico financiero de las prestaciones ejecutadas bajo las condiciones normativas y contractuales que alcanza o que son aplicables al contrato, que tienen como finalidad determinar el costo total, el valor monetario, ¿no? Y el saldo económico de corresponder. Muy bien. ¿Y a qué le llamamos la matriz de gestión de riesgos? Algo que, por cierto, ya hemos aprendido, colegas, que esto aplica no solamente para obras, sino también para bienes y también para servicios. Con referente al tema de obras y consultoría, nosotros tenemos que aplicar lo siguiente.
Es el documento que como mínimo establecen los roles como también las responsabilidades de los involucrados en un proceso de contratación como los dueños de cada riesgo. Así debemos identificar quiénes son los responsables de cada riesgo, estimados colegas. ¿Qué más? Junto con la metodología de identificar, estimados colegas, evaluar y controlar los riesgos. Muy bien, vamos, ¿no? A precisar que también tenemos que clasificarlos por fases o componentes de la contratación. Proximidad o especialidad. Incluye, estimados colegas, un calendario de actividades para la gestión de riesgos y detalla las herramientas a utilizar como matrices, registro de alerta temprana y o simulaciones, asegurando así una gestión eficaz y acorde a la complejidad del proyecto. Muy bien, vamos avanzando y ahora nos toca hablar de la obra culminada. ¿A qué le llamamos nosotros la obra culminada? Es aquella que ha finalizado su ejecución y se encuentra en condiciones de ser ocupada sin necesidad de realizar ningún trabajo adicional. Comprende lo siguiente. ¿En qué comprende? En la entrega de obra a la entidad contratante o al propietario de acuerdo con el alcance especificado en el contrato de obra. La recepción de la obra mediante un acta de recepción de obra y la liquidación de obra donde se determina el precio que debe abonar la entidad o propietario y o documentos que acrediten el pago del monto final en caso de obras no fuera del marco de la normativa. Muy bien, estimados colegas, vamos avanzando. No sé si tengan hasta aquí alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud, estimados colegas. Muy bien, vamos entonces con algunas disposiciones que hoy vamos a hablar sobre las disposiciones especiales en la fase de actos preparatorios con referente a obras como a las consultorías de obra. Vamos rápidamente con lo que nos detalla el artículo 153, pero primero precisemos que la interacción con el mercado, ya sabemos nosotros que es una interacción que se da mediante la indagación como mediante la consulta al mercado, indagación, y lo otro sería la consulta al mercado. Muy bien, estimados colegas, con respecto ahora, con esta precisión, vamos a ver qué nos dice la parte específica para obras. Segmentación de contrataciones e interacción con el mercado para obras y consultoría de obras. Muy bien, en el caso de obras y consultoría de obras, la segmentación de contrataciones se realiza para determinar el tipo de consulta al mercado. Muy bien, como ustedes pueden ver, habla de consulta, no habla de indagación. Entonces, en todo lo que es obras y consultorías, siempre vamos a hacer la consulta al mercado, ¿no? Entonces, vamos a hacer la consulta al mercado considerando las siguientes categorías. Podemos hacer una contratación básica, como también podemos hacer una contratación avanzada. La contratación básica se hace, ¿no? Y se materializa mediante la consulta al mercado básica. Mientras que cuando se trate de una contratación avanzada, estimados colegas, ¿no? Será la consulta al mercado avanzada. Recuerden que, ¿no? En este caso, la contratación se considera básica cuando la inversión involucrada sea, ¿no? De bajo grado de innovación. Por ejemplo, una comisaría. Por ejemplo, una posta tiene un bajo grado de innovación o de una complejidad baja o mediana, conforme a la clasificación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es el IRTP. ¿Qué más, colegas? La entidad contrate, ¿no? No de manera simultánea, ¿no? Varias obras y consultorías anteriormente. O sea, la entidad contratante ya ha tenido ejecución previamente de dichas obras o de dichas consultorías de obra. O sea,
que son similares. Muy bien, ese sería el otro caso. ¿Qué más, estimados colegas? No, que el promedio, estimados colegas, que el promedio de los postores en los procedimientos de selección con objeto similar en los dos últimos años haya sido mayor o igual a 3 postores, ¿no? Suelen pasar que en ciertas obras de complejidad baja, como dice la normativa, es decir, obras que son fáciles, que son rápidas, que son pequeñas o medianas en su tenor. Se presentan 5, 10, 20, hasta 50 proveedores. He tenido esos casos, estimados colegas. Y no se trate de un saldo de obra. Todo lo que es saldo de obra, según la normativa, ya se vuelve complejo, ¿no? Recuerden que los requerimientos de IOR, sin excepción alguna, cuando hagan obras, estimados colegas, estimada Esther, Cintia, Carmen, Bolívar, Anita, ¿no? Cuando se trate de IOR, sí o sí se consideran, pues, en este caso, contrataciones básicas. Sí o sí se consideran contrataciones básicas. Eso es lo que debemos que aprender con la nueva normativa. ¿Qué más trae la nueva normativa? En los supuestos en que no se cumplan las condiciones señaladas en el numeral precedente, se consideran contrataciones avanzadas. Es decir, si no es de baja complejidad o mediana, si en todo caso también pues son obras que no se suelen convocar constantemente o solo se presentan pocos proveedores, como lo indica la norma, o si es algo de obra, todo ello se considerará de condición avanzada. Muy bien, eso es importante, estimados colegas, que lo sepa. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda. Vamos entonces por la siguiente precisión. La interacción con el mercado. Ya saben que para la regla general tenemos indagación y tenemos consulta. Para obras y consultoría, solo aplica la consulta. La interacción con el mercado en el caso de obras bajo los sistemas de entrega de solo construcción mediante consulta al mercado, que puede ser básica, una sola fuente, o avanzada, más de una, ¿no? Prioriza la detención temprana de errores u omisiones en el expediente técnico. No se le va a preguntar por el valor, porque para eso ya tengo yo un expediente y el expediente tiene la cuantía. Ya no hablemos de valor referencial. Entonces, lo que se busca es que nos informen, nos detecten, nos pregunten y se detecte estas deficiencias, omisiones o errores dentro del expediente técnico de obra. Para eso se le comparte la información a los proveedores en la indagación, no en la interacción con el mercado dentro de la consulta al mercado. Estamos indagando, estamos preguntando a fin de realizar las modificaciones al expediente técnico. Suelen, por lo tanto, muchas veces no hacer estas modificaciones, pero lo que se busca es aquí que se cumpla esta parte. Muy bien, de haber errores o omisiones tienen que corregirse. Si avanzamos, aquí tenemos un serio problema. Muy bien. La interacción con el mercado en el caso del sistema de entrega de obras que incluya diseño, no sea diseño y construcción, en este caso sea consulta básica avanzada, prioriza el sinceramiento y actualización de la cuantía, estimados colegas, el rubro de ejecución de obra determinado en el PAC del CMN. Muy bien. Vamos con los detalles técnicos. Ahora hablemos del artículo 154 del reglamento de la normativa y hablemos específicamente todos los ingenieros y arquitectos que pueden estar aquí conectados y también los que ven, los abogados que ven el tema de ejecución contractual. Veamos un poco en qué consiste el requerimiento de obra. Adicionalmente a todas las condiciones establecidas en el artículo 44, el numeral 44.2, el requerimiento para el caso de obras y consultoría de obras incluyen las siguientes propuestas a ser sustentadas en la estrategia de contratación. ¿Qué más? Del A a la I. ¿Qué debemos de sustentar? El tipo de contrato. Nosotros sabemos que hay 6 tipos de obra. Eso lo vamos a aprender en breve.
De los 6 tipos de obra, los 4 últimos sí o sí utilizan los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. En los dos primeros, que es solo construcción o diseño y construcción, pueden ustedes optar entre contratos de las bases estándar, eso lo dice el requerimiento, o de contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Muy bien, colegas. Recuerden que también debemos de tener la necesidad de emplear la metodología BIM. Ojo con ese detalle, ¿no? Durante la ejecución contractual conforme a las disposiciones que emita en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como el INVIERTE-P. Muy bien, estimados colegas, ¿qué más debemos de aprender el día de hoy? El día de hoy debemos aprender que dentro del requerimiento tenemos que poner los incentivos, estimados colegas. Tenemos que poner los incentivos. Muy bien. Entonces, la norma ha previsto los incentivos, propuesta de incentivos, son 3 tipos de incentivos. En este caso, están pues incentivos por beneficios o mejoras de naturaleza técnica, económica, social, ambiental y de plazo para la entidad contratante y para el proyecto conforme lo dispone el artículo 162 del reglamento. Eso también se debe detallar. Muy bien, estimados colegas, ¿qué más debemos hacer? Lo siguiente, debemos de incluir en el requerimiento de obras, como de consultoría de obras, la posibilidad de ejecutar la obra mediante la ejecución rápida o fast track, en el caso del sistema de entrega de diseño y construcción. Es decir, vamos aprobando una parte del expediente, la autorizamos, iniciamos obra y continuamos con la siguiente parte de la contratación, de la ejecución. Muy bien, que es la otra parte del expediente, ¿no? Es decir, podemos hacer los expedientes por tramos o bloques. ¿Para qué? Para que inicien los procesos constructivos. Muy bien. Tenemos el sustento de la disponibilidad física del terreno, según corresponda de conformidad con el sistema de entrega elegido. F, el plan para la obtención de licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares por parte de la entidad contratante. Esto también puede ser delegado según el requerimiento al contratista. Tenemos que detallar en el requerimiento la determinación de responsable de la elaboración del expediente técnico del adicional de obra en el caso del sistema de entrega de solo construcción, que puede ser la entidad contratante, el contratista o el supervisor. ¿Qué más? Para el caso de consultorías de obra, debe detallarse una estructura de costos que puede ser actualizada durante la estrategia de contratación y durante el procedimiento de selección. También las metodologías colaborativas que contribuyen a la optimización de los procesos de sostenibilidad y eficiencia en la ejecución de obras y o consultoría de obras, como el Inconstruction, el VDC y otros que la normativa o que el mercado ofrezca. Muy bien, Cintia nos hace una pregunta. Muy buenas noches, Cintia Carolina Soto, Isla. ¿Qué documentos se consideran para la disponibilidad física del terreno? Muy bien. Lo primero, sentido común para esto muchas veces, la sola visita con el acta de inspección. Sería aparte de la parte legal. De todas maneras, la propiedad tiene, según el Invierte P, ¿no? Tiene ya una documentación legal. Si fuese en zonas no altoandinas, debe de haber, según las normas del Invierte P, los procedimientos del Invierte P, deben haber colegas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El acuerdo de la comunidad campesina, hay normas ahí que lo establecen, ¿no? Entonces, eso sí se debe de sustentar y aparte, como lo indico, ya en la disponibilidad física real, la sola visita, la inspección física, ¿no? Del área de trabajo, ¿no? Y el acta respectiva de la visita sustentaría en el momento antes de la convocatoria
que se cuenta con esta disponibilidad del terreno, porque después puede pasar más cosas, ¿no? Pueden invadir, pueden ocupar el proyecto. Nosotros nos ha pasado esos casos en el MTC. Nos dice nuevamente Cintia, puede ser un acta firmada, correcto, en lo que estoy manifestando, pero recuerden que el Invierte P para viabilizar un proyecto y posteriormente para aprobar un expediente técnico de obra requiere de documentación legal, ¿no? Legalmente tiene que pertenecernos o tiene que ser de nuestra competencia y posterior a ello la disponibilidad real, que es lo que manifiesta nuestra colega, o debe ser alguna partida electrónica. De todas maneras, Cintia, reitero nuevamente que ya la parte legal lo cubre las exigencias del Invierte P. Lo que yo estoy manifestando sobre la normativa es que a pesar de tener todo el tema legal, suele no tener disponibilidad real, porque está invadido y el proveedor, pues, el consultor no se ha tomado la molestia de hacer la visita respectiva, de hacer levantamiento real, todo lo ha hecho por Google Maps. Entonces, cuando van a ejecutar la obra, esta persona tiene ocupando 2 años, un año, ¿no? Hay inquilinos precarios, la normativa legal, ¿no? La definición legal. Entonces, ¿cómo se viabilizó todo? Se entendería que el perfil y el expediente han estado, pues, ¿cómo se llama? Trabajando sobre documentación que obra en los registros públicos, más no con la disponibilidad real del terreno. ¿Vamos bien? Pero, Cintia. Muy buenas noches, Laura, Granadino. Bienvenida a nuestra clase. Y Cintia nos vuelve a hacer la réplica, entiendo. Y si fue un proyecto registrado en el SNIC, recuerden que el SNIC también tenía el mismo mecanismo. El SNIC como el Invierte P siempre han exigido en la fase de preinversión para el SNIC, como en la programación multianual, formulación y evaluación en el caso del Invierte P, aspectos legales y posterior a ello, la normativa de contrataciones, la 1017, después la 30225 y ahora la 32069, ¿no? Exige dominio sobre el terreno, pero para la convocatoria. Entonces suelen pedirse nuevamente que se suscriban las actas, ¿no? Porque a veces hay nuevas juntas directivas, ¿no? Y estas juntas directivas pretenden desconocer, me refiero a lugares altoandinos o de la selva donde no hay registros públicos, menos el tema de COFOPRI, ¿no? Tengan muy en cuenta que ahí los acuerdos de las comunidades, ¿no? De los gremios, ¿no? De la zona son los que determinan para nosotros la disponibilidad física del terreno. Laura nos pregunta, si se realiza un expediente técnico sin tener saneamiento total de un inmueble patrimonial, hay proyectos así, Laura. Uno de ellos son las carreteras. Por eso, para los que ya conocen un poco más el tema de interferencias, eso es un nuevo concepto, te sugiero que lo consultes, Laura. Por liberación de interferencias, hay un decreto legislativo, ahorita no recuerdo el número, que nos permite a los proyectos, ¿no? En plena ejecución y de interés nacional, ejemplo, una carretera, ¿no? Cuya jurisdicción es nacional, Provías Nacional, MTC, o Provías Descentralizado, una vía nacional, no va a tener pues la disponibilidad o saneamiento total, lo puede tener por tramos. Entonces, lo que está obstaculizado entra en este decreto legislativo de liberación de interferencias y tendremos que expropiar, ¿no? Legalmente el terreno. Se pagará el justiprecio y va a prevalecer el interés general de la normativa, estimados colegas, ¿no? El interés general, que es en este caso ejecutar el proyecto en su respectiva, ¿no? Finalidad en su respectiva, ¿no? Que se puede decir dimensión técnica, ¿no? Entonces, los propietarios, los agricultores, se someterán, pues, al régimen de la norma, en este caso de un decreto legislativo, rango de ley, que nos permite a nosotros, una entidad en condiciones de ejercer, ¿no? La legalidad, pues, expropiar legalmente y pagar
por cierto, no es gratis, el justiprecio en el marco del proyecto, en el marco de la inversión, el código CUI en este caso. Muy bien, no sé si tengan sobre esta parte alguna consulta, revisen que esto desde la al I, más todo lo que tenga el requerimiento, más todo lo que diga la estrategia de contratación son claves para poder llevar a cabo los actos preparatorios. Entonces, ¿qué más debo de saber? Atentos porque esta ponencia es corta, es hasta las 9:30. Tenemos que precisar que el requerimiento de obra de sistema de entrega de solo construcción se plasma en un expediente técnico y además del expediente, estimados colegas, va a haber una información en Word adicional que se llama información complementaria al expediente técnico de obra. En el documento en el que obre este documento adicional, va a obrar todas las condiciones de contratación referidas a lo que hemos descrito en la lámina anterior. Muy bien. El requerimiento de obras como de consultoría de obras en los demás sistemas de entrega, porque recuerden que son 6. Entonces tenemos construcción, tenemos diseño, construcción, operación y mantenimiento, tenemos gestión de riesgos, ¿no? Tenemos construcción de alianza y no me acuerdo el otro, en total son 6. Todos los demás se rigen sobre esto, requerimiento de obras y consultoría de obras en los demás sistemas de entrega, adicionalmente a la información referida en el numeral 154.1, lo que hemos visto en la lámina anterior, se plasman en objetivos funcionales, los cuales incluyen la idea del proyecto, el estudio de preinversión o la ficha técnica de inversiones según corresponda. Muy bien, así como los requerimientos de rendimiento o desempeño de la obra. Muy bien, estimados colegas, no sé si hasta aquí tengan alguna consulta, he visto por ahí un mensaje. Vamos a terminar la última parte de esta lámina con relación al literal F. La entidad contratante, que es el tema de licencias y permisos, la entidad contratante puede tercerizar las referidas actividades, estimados colegas, ¿no? Al contratista siempre que así lo sustenten en la estrategia de contratación. Muy bien, eso es lo que nosotros debemos de conocer. Estamos desmenuzando el tema de obras porque esto es la parte, creo yo, más interesante para ustedes. Muy bien. Gracias, Laura, por su apreciación. No sé si tengan los demás algún comentario. Nosotros seguimos avanzando para poder llegar a lo más importante de la normativa. Muy bien. ¿Qué nos dice ahora? Con relación al literal B, ¿no? ¿Cuál era el literal B? Necesidad de emplear el método BIM, ¿no? La metodología BIM. ¿Qué nos dice? La entidad contratante, estimados colegas, ¿no? ¿Qué nos dice? Planifica y determina los requisitos BIM. ¿Qué más? A emplear durante la obra o durante la consultoría de obra, acorde a la necesidad del proyecto, de acuerdo a la complejidad y también al ciclo de vida de la inversión, estimados colegas. ¿Qué más nos dice la normativa? En el marco del plan de implementación y hoja de ruta del Plan BIM Perú, hay toda una obligación aquí, ¿no? Y las disposiciones que determine el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como el INVIERTE-P. Muy bien, colegas, vamos avanzando. Se prevé, estimados colegas, ¿qué más? Se prevé un entorno de datos comunes como fuente de información a cual tienen acceso los aplicativos, estimados colegas, no informáticos del INVIERTE-P y que utilizan el equipo de proyectos conforme a lo establecido en el marco colaborativo del Plan BIM Perú. Muy bien, vamos avanzando y tenemos ahora las precisiones que hacer en el marco del artículo 155 del reglamento. Muy bien, ¿qué nos dice el artículo 155? Plazos para la ejecución contractual en obras y consultoría de obras. Recuerden que la entidad contratante puede evaluar la conveniencia de realizar contrataciones hasta por un periodo de 3 años.
Ese sería el umbral, estimados colegas. Muy bien, salvo que se trate de sistemas de entrega que incluyan el componente de operación y mantenimiento, así como cuando por la naturaleza de la obra o por leyes especiales se requieran plazos mayores, estimados colegas. Muy bien, siempre que no se adopten las previsiones presupuestarias, es decir, recursos necesarios para garantizar el pago de las obligaciones según la normativa del Sistema Nacional del Presupuesto Público, el Decreto Legislativo 1440. Hablemos ahora, en este caso también, de la gestión de riesgos en obras y consultorías de obra. Muy bien, ¿qué nos dice esta parte de la gestión de riesgos? En las obras y consultorías de obras, ¿no? Segmentadas como avanzadas, es obligatorio que en la estrategia de contratación el área usuaria, en coordinación con la DEC, realice la planificación integral de la gestión de riesgos en una matriz que forma parte del expediente de contratación en la que se incluye la identificación responsable, análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos. Muy bien. La entidad contratante asigna los riesgos que componen la matriz a la parte que pueda gestionarlos y mitigarlos mejor, procurando que ninguna de las partes asuma riesgos que no puedan manejar o cuyo costo de gestión sea desproporcionado. Muy bien, vamos avanzando, estimados colegas, y tenemos ahora que precisar que en el caso de obras, atentos con el tema de riesgo, por favor, y consultoría de obras segmentadas como avanzadas, cuya cuantía, esta es la primera condición, y cuya cuantía superen los 50 millones de soles, la entidad contratante implementa un comité de gestión de riesgos para evaluar y tomar decisiones. Muy bien, vamos avanzando, estimados colegas. Este comité, por si acaso la norma no dice cómo va a estar conformado. Para eso nosotros vamos a estar sujetos a la normativa de la materia, es decir, al tema del comité de seguridad y esas cosas. Muy bien. Recuerden que el comité supervisa y revisa el proceso de gestión de riesgos durante las tres fases del proceso de contratación. Recuerden que son fases. Entonces, ¿qué significa? Que el comité de riesgos puede estar desde la segmentación, porque desde ahí nosotros sabemos, estimados colegas, la cuantía y el tipo de contratación que se va a realizar. Muy bien, entonces va a poder estar este comité en las tres fases, ¿no? Y va, en este caso, el comité a aprobar los riesgos, ¿no? U oportunidades, aprueba la estrategia de las diversas respuestas que se puedan dar, colegas, revisa y realiza el seguimiento de alertas tempranas, estimados colegas, en búsqueda de una gestión efectiva y oportuna de los riesgos. Y además, ¿no? Realiza acciones relevantes para la gestión de los riesgos, estimados colegas. La DGA, recuerden, mediante directiva, establece las disposiciones específicas para la gestión de riesgos. Muy bien, no sé si aquí tengan alguna pregunta. Ahí veo la consulta. A ver, vamos a ver qué nos dice el mensaje de la conferencia y nos dice, la normativa actual no indica el plazo de actualización del presupuesto de obra. Confirmo lo que me manifiesta el participante. No quiere decir que la norma anterior esté mal o que esta norma tiene una deficiencia. No es el caso, estimados colegas. Acá el legislador, atentos con esta precisión, no quiere decir que se haya equivocado. Son enfoques totalmente diferentes. Por eso muchos han leído la norma comparando los artículos y se habrán dado cuenta que los conceptos han girado bastante, ¿no? Por ejemplo, no hay valor estimado, no hay valor referencial, ¿no? Pero sí sabemos que las obras tienen una cuantía y la cuantía puede ser referente para la oferta, que puede ser mediante unos parámetros limitada
o mediante oferta fija, es decir, todos van al valor de la obra. Ese es otro aspecto que vamos a ver más adelante, si nos alcanza el tiempo. Con referente al valor. El valor está calculado en un documento técnico denominado expediente. Entonces, estimados colegas, ¿quién regula los documentos técnicos? ¿En qué sistema administrativo se encuentra? Colegas, ¿me escuchan? En el INVIERTP, ¿no? Entonces, si se encuentran en el INVIERTP, ¿por qué la normativa podría sobreregular esta parte? No tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿la tarea de quién es? La tarea de la vigencia de los documentos técnicos, incluyendo el presupuesto, ¿de quién es? Es de el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como INVIERTP. Entonces, eso que al menos yo conozco, ¿no? Entiendo y asumo esta postura, porque es una postura mía con referente a lo manifestado, es que para el nuevo cuerpo normativo, no es necesario, no es prescindible regular una vigencia de presupuesto, cuando lo que realmente se debería regular, en mi punto de vista, por lo que lo he entendido, no es que esté escrito, es que esa es una tarea del propio sistema de la inversión pública, o sea, del INVIARTP. Entonces ahí encontraremos en estas normas, en este decreto legislativo con sus modificaciones, decretos supremos y directivas del INVIERTP, las vigencias de los documentos técnicos e incluido lo que nos consulta. Lo que en demasía la norma anterior lo regulaba también, ¿no? Que era 9 meses, ¿se acuerdan? El valor referencial. Muy bien, ahora entremos al 187 de la normativa de reglamento y nos habla de, estimados colegas, ¿no? De la especialidad, su especialidad y tipologías de obras. Muy bien, vamos rápidamente con esta parte de la normativa. ¿Qué nos dice la normativa? Lo siguiente. Tipologías, tenemos acá. Al aprobar el expediente de contratación, la entidad debe identificar y registrar en la Pládico la clasificación de la obra convocada, especialidad, su especialidad y tipología. Conozcamos sobre las especialidades. Primera, obra o consultoría en edificaciones y afines. ¿A qué le llamamos? A la construcción, reconstrucción, remodelación, refacción, ampliación, mejoramiento y o rehabilitación de establecimientos administrativos o de atención al público, edificación educativa. ¿Qué más? Establecimientos o espacios deportivos, estimados colegas. Establecimientos de salud, establecimientos de seguridad y vigilancia, establecimientos penitenciarios, espacios públicos y recreacionales, obras rurales de la especialidad y afines a los antes mencionados. Primer tipo, o mejor dicho, primera especialidad de obra. Siguiente y consultoría de obras. Obras o consultorías de obra en temas viales, puertos y afines. Y su denominación alcanza la construcción, reconstrucción, remodelación, refacción, mejoramiento, ampliación y o rehabilitación de obras viales, vías urbanas, infraestructura ferroviaria, infraestructura aeroportuaria, infraestructura portuaria, infraestructura pesquera, estimados colegas, obras rurales de la especialidad y afines a los antes mencionados. Muy bien, ¿qué más debemos de conocer? Lo que sigue, obras o consultoría de obras de saneamiento, estimados colegas, ¿no? Y afines. Muy bien. ¿A qué le llamamos? A la construcción, refacción, instalación, ampliación marginal, ¿no? Perdón, ampliación, mejoramiento, reconstrucción y o rehabilitación de infraestructura para agua potable, estimados colegas, ¿no? Para infraestructura para alcantarillado, ¿no?
infraestructura para drenaje, obras rurales de la especialidad y afines a los antes mencionados. Muy bien, continuamos con las obras o consultoría de obras, la otra especialidad en electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines. ¿A qué se refiere? A la construcción, reconstrucción, refacción, rehabilitación, instalación, ampliación y o mejoramiento de infraestructura para energía eléctrica, infraestructura para telecomunicaciones e infraestructura para hidrocarburos y afines a los antes mencionados, estimados colegas. Muy bien, tenemos obras o consultorías de obra, estimados colegas, ¿no? En represas, irrigaciones y afines. Alcanza, estimados colegas, a la construcción, instalación, refacción, mejoramiento, ampliación, rehabilitación y o reconstrucción de represas, infraestructura para riego e infraestructura para encauzamiento, obras rurales de la especialidad y afines a los antes mencionados. ¿Ok? Muy bien, estimados colegas, vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando y la subespecialidad y la tipología se establece en un listado aprobado por la DGA mediante resolución. Muy bien, las obras rurales que por su naturaleza correspondan a cada una de las subespecialidades son incluidas en dicho listado. Muy bien, colegas, no sé si sobre esta parte tengan alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. Entonces, vamos con los tipos de sistema de entrega en obras. Muy bien, en el caso de los tipos de sistema de entrega en obra, tenemos, como ya le hemos adelantado, 6 tipos. ¿Cuál es el primero? Solo construcción. Aquí nosotros tenemos que ver, estimados colegas, ¿no? Que se contrata solo la ejecución de la obra, una vez que se cuenta con el expediente técnico aprobado. Eso es responsabilidad de la entidad, ¿no? La responsabilidad del contratista corresponde al componente que ejecuta. La entidad contratante es responsable de los errores o de las deficiencias del expediente técnico. Muy bien. Diseño y construcción. El contratista es responsable de la elaboración del expediente técnico y de la ejecución de la obra. Se utiliza cuando la entidad contratante busca retener menor riesgo del diseño. Traslada este riesgo al contratista porque él se compromete al expediente. Muy bien, puede utilizarse, estimados colegas, esta modalidad, este diseño y construcción para los saldos de obra. ¿Qué más? Diseño, construcción, operación y mantenimiento. Este es el tercer tipo de obra, de tipo de entrega, sistema de entrega de obra. El contratista es responsable de la elaboración del expediente técnico, de la ejecución de la obra, así como de la operación y del mantenimiento durante el periodo que la entidad contratante determine, considerando la vida útil del activo. Esto puede pasar más de 3 años, como ya lo hemos indicado hace unas láminas atrás. A partir de aquí en adelante, estimados colegas, a partir de aquí en adelante, todo es mediante contrato estandarizado de ingeniería y construcción. Muy bien, de uso internacional. Entonces, conozcamos los demás. Gestión del diseño y construcción a riesgo. Aquí el contratista contrata directamente a los subcontratistas y asume la responsabilidad de la entrega de la obra a la entidad contratante. Por ende, se encarga de administrar a todos los subcontratistas que realizan la elaboración del expediente técnico, eso es diseño, de la ejecución, construcción y cualquier componente que se hubiese previsto como parte del alcance.
Este sistema de entrega se utiliza en proyectos de inversión de alta complejidad según la clasificación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y cuando la entidad contratante requiere que el contratista se involucre desde las primeras etapas del proyecto para gestionar la definición del alcance de los subcontratistas, la documentación del diseño y la ejecución de las obras. Muy bien, el otro tipo, el quinto, lo siguiente, la gestión del diseño, estimados colegas, ¿no? La gestión de diseño, ¿no? Y construcción de agencia, ¿no? ¿A qué le llamamos? Gestión del diseño y construcción de agencia. El contratista se encarga de administrar la contratación de los subcontratistas que ejecutan la obra, sin asumir la responsabilidad de los resultados de dichas contrataciones. El contratista solo proporciona asesoramiento, coordinación, planificación, gestión y supervisión del costo y tiempo. Además, puede encargarse de otras actividades que se establezcan en su contrato. Este sistema de entrega se utiliza en proyectos de inversión de alta complejidad según la clasificación del INVIAR-TP. Por último, tenemos, estimado colega, la entrega integrada de proyecto alianza. ¿A qué le llamamos esto? La entidad contratante y uno o varios contratistas comparten los riesgos del proyecto y la toma de decisiones respecto al alcance, diseño, adquisiciones, ejecución de la obra. Bajo el ánimo de cooperación mutua, la gestión de proyectos es conjunta y todos los integrantes del contrato participan en las ganancias y también en las pérdidas finales de la obra. Todas las partes suscriben un contrato único, incluidos los subcontratistas, pueden incluir la formulación incluso de proyecto de inversión. Entonces esto solo será con una idea general, ¿no? Porque recuerden el ciclo de inversión. Estimados colegas, el ciclo de inversión es programación multianual. Ahí entraría esta parte, ¿no? Porque de ahí viene la formulación y evaluación, de ahí viene la ejecución que se divide en ejecución, no de estudios definitivos, y ahí viene la ejecución física y financiera ya del proyecto, de los componentes finales. Muy bien, vamos avanzando. Tenemos mucho que decir sobre esta parte de obras y consultoría de obras. Ya nos queda solamente media hora, pero podemos desarrollar más temas importantes el día de hoy. Muy bien, continuemos, estimados colegas, y ahora nos toca la siguiente lámina de trabajo. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué nos dice la normativa? Los sistemas de entrega, los anteriores, no pueden incluir adicionalmente la estrategia de llave en mano, que consiste en la dotación de mobiliario, equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, que más colegas asimismo pueden contemplar la ejecución de la obra en paralelo a la elaboración del expediente técnico cuando se traslape entre ambos, ¿no? Y esto sea técnicamente viable, estimados colegas, ¿no? Y sustentado en el análisis costo-beneficio en la estrategia de contratación. Muy bien, recuerden que para la ejecución de los sistemas de entrega C, D, E y F, en pocas palabras, los últimos cuatro, estimados colegas, nosotros vamos a utilizar únicamente, estimados colegas, los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional. Muy bien, no lo vayan a olvidar. Entonces, solo diseño y diseño y construcción o pueden usar los contratos de las bases estándar, como también pueden usar los contratos estandarizados de ingeniería y construcción de uso internacional, estimados colegas. Muy bien. Vamos con la siguiente parte de la norma y vamos a hablar del artículo 159. Ya hemos hablado de obras. Ahora nos toca hablar de los tipos de sistema de entrega de consultoría de obras para la formulación, estimados colegas, como para, ¿no?
no la elaboración de expedientes técnicos de obra. Muy bien, vamos avanzando, estimados colegas, y ahora nos toca precisar. En el caso de consultorías, será solo formulación, es decir, perfil o solo diseño. ¿En qué consiste? Diseño expediente técnico de obra. Se trata de realizar la contratación a un consultor para que realice todas las actividades correspondientes a la formulación y evaluación en el marco de las disposiciones del INVIERTE-P, y una vez que se cuente con la viabilidad, contratamos a otro consultor para que realice la elaboración del expediente técnico de obra, estimados colegas. ¿Qué más? Está el dato de la formulación y diseño. El contratista es responsable de los documentos técnicos de la fase de formulación y evaluación en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y del expediente técnico de obra. Recuerden que aquí la convocatoria se puede realizar con una idea de proyecto, es decir, estamos en la fase de programación, ¿no? Multianual brindada por la entidad contratante en el marco de INVIERTE-P. En el supuesto que el proyecto no obtenga la viabilidad, que va a pasar, solo nos quedamos con la formulación, no es viable, se resuelve el contrato, estimados colegas. Muy bien. Vamos con la siguiente parte de la normativa y ahora tenemos el artículo 160 del reglamento. ¿Qué nos dice, estimados colegas? El 160 del reglamento nos habla de los criterios para elegir los sistemas de entrega como las modalidades de pago para obras y consultoría de obras. Vamos con el detalle. ¿Qué nos dice la normativa? Para la elección del sistema de entrega y modalidades de pago se debe evaluar como mínimo los siguientes criterios: el nivel o grado de madurez de la información con la que se cuenta respecto al proyecto. Cuando habla de madurez, significa en qué fase nos encontramos, considerando la complejidad y envergadura, en caso sean aplicables las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Me refiero al INVIERTE-P. El nivel requerido, estimados colegas, de participación del contratista en el proceso de diseño, la complejidad técnica del diseño y la ejecución de la obra y el nivel de certeza del costo final. Cuando hay expediente técnico de obra, es decir, cuando sea solo construcción, hay un alto grado de certeza. Recuerden que el sistema de entrega y su modalidad de pago elegida brinda a la entidad contratante un nivel razonable de certeza sobre el presupuesto necesario para la ejecución de los componentes. Vamos avanzando. ¿Hasta aquí alguna pregunta, estimados colegas? Entonces, continuamos, ¿no? Porque de eso se trata la presentación del día de hoy. Muy bien. Recuerden que la oportunidad de entrega de la obra, considerando la duración del procedimiento de selección y de la ejecución de la obra, es clave para ver, pues, qué es lo que nosotros podemos hacer y entregar al beneficiario. La asignación de riesgos a las partes deben ser realizadas considerando, estimados colegas, el nivel de transferencia de riesgos de la entidad contratante al contratista, así como las responsabilidades del contratista. Las capacidades, estimados colegas, de la entidad contratante, ¿no? Para gestionar el sistema de entrega elegido con sus propios recursos. Recuerden que es determinante saber si la entidad tiene mucha o poca experiencia en los tipos de obra que se van a ejecutar. Muy bien, vamos avanzando. ¿Y qué nos dice ahora el artículo 100, no? Estimados colegas, el 161, que habla de las modalidades de pago en ejecución para obras y consultorías de obra. Vamos a las modalidades. Son lo que antes le llamábamos, ¿no? Estimados colegas, lo que antes le llamábamos sistemas de contratación. Ahora tenemos, ¿no? Las modalidades de pago que pueden ser empleadas para la contratación de obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción, diseño y construcción y consultoría de obra distintas a supervisión de obra son Soma Alzada,
precios unitarios, esquema mixto y costo reembolsable. Para la supervisión de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obras, supervisar obras, su ejecución, se utiliza la modalidad de pagos de tarifa o el esquema mixto, si que incluye la liquidación. Muy bien, vamos por el artículo 162 del reglamento, que es incentivos para proveedores de obra y consultoría de obras. Muy bien, aquí atentos, estimados colegas, y tenemos lo siguiente. Muy bien, las entidades contratantes, independientemente, estimados colegas, de la modalidad de pago pueden establecer en las bases, de acuerdo con el numeral 49, estimados colegas, punto 3 del artículo 49 de la ley, los siguientes incentivos. Atento con los incentivos, estimados colegas, durante la ejecución contractual. Cumplimiento anticipado de la fecha programada de la prestación. Muy bien, las obras normalmente no suelen tener se podría decir, una culminación anticipada. Normalmente se suelen atrasar y en ciertas ocasiones, digo de esta manera con bastante contundencia, suelen terminar dentro del plazo. Entonces, esto lo que busca es, ¿no? El legislador lo que busca con esto es motivar a los contratistas a que al menos se esfuercen para que hayan obtenido un incentivo. ¿En qué consiste? Cuando el contratista finalice la ejecución antes de la fecha programada de uno o más componentes que le fueron asignados y se le otorgue la conformidad respectiva, la entidad contratante paga al contratista el monto del gasto general variable diario por el número de días de diferencia entre el plazo de ejecución contractual vigente y el número de días real de ejecución. En el caso del sistema de entrega de solo construcción, este incentivo es de uso obligatorio. Muy bien, colegas. Vamos avanzando. Recuerden que las entidades contratantes, independientemente de la modalidad de pago, pueden establecer en las bases, de acuerdo al numeral 49.3 del artículo 49 de la ley, los siguientes incentivos. El segundo incentivo, ¿cuál es? Incorporación de excelencia en estándares ambientales y de seguridad. Aplica únicamente para los componentes de ejecución de obra cuando el contratista cumpla con los estándares ambientales y de seguridad superiores a los mínimos establecidos por la normativa de la materia. ¿Eso debe estar en dónde? Primero debe estar en el requerimiento para que se supere. Recuerden que la entidad contratante otorga una bonificación hasta el 1% del monto del contrato original. Es un costo adicional para la obra. ¿Hay que otorgarlo? Sí, pero hay que definir estos estándares. Para aplicar este incentivo, se establecen indicadores iniciales en el contrato, pero el contrato que va a trasladar el requerimiento. Entonces ahí tienen que estar estos estándares establecidos. Cuando se haya establecido este incentivo en la estrategia de contratación, no se incluye como factor de evaluación la sostenibilidad ambiental y o seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Y el otro incentivo es el incentivo por respuesta rápida de la supervisión, cuando emita pronunciamiento debidamente sustentada sobre el total de las consultas del cuaderno de incidenciación a todas las modificaciones contractuales en un plazo igual o menor al 50% del establecido en el contrato o en el reglamento. La entidad contratante otorga una bonificación equivalente hasta el 3% del monto del contrato original. Muy bien. Recuerden que ahora tenemos también disposiciones especiales en la fase de selección para obras y consultoría de obras. Avancemos. Convocamos la obra. Convocatoria los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción. ¿Qué debemos de saber? Tratándose de procedimiento de selección para la ejecución de obras bajo el sistema de entrega de solo construcción, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 63, es requisito para convocar, contar con expediente técnico aprobado, y ya lo hemos reiterado, y la disponibilidad física del terreno. Para la contratación de obras con el sistema de entrega de solo construcción se publica en la convocatoria la cuantía de la contratación correspondiente
al presupuesto definido en el expediente técnico. Es decir, la plantilla puede publicarse como no, pero para este tipo de obras, este tipo de sistema de entrega, sí o sí se publica la cuantía. Obligatoriedad del factor de evaluación de desempeño del proveedor. Hay una evaluación, hay una medición del desempeño del proveedor. Eso va a estar en la FUC. ¿Qué debemos de saber? En los procedimientos de selección de obras y consultoría de obras es obligatorio considerar el factor de evaluación de desempeño del proveedor, considerando la calificación de este en la ficha única del proveedor, la FUC, conforme las disposiciones establecidas en las bases estándar. ¿Qué más? Vamos al 165 del reglamento, evaluación de ofertas económicas de obras bajo sistema de entrega de solo construcción. ¿A qué le llamamos? A lo siguiente, en los procedimientos de selección de obras bajo sistema de entrega de solo construcción, la cuantía de la contratación determinada en el expediente técnico es el punto de referencia. Para las ofertas, en la estrategia de contratación se puede optar entre dos métodos de evaluación, la de oferta económica limitada o la de oferta económica fija. Limitada, la oferta económica oscila por los postores entre el rango del 95% al 110, ya no es 90, 95 hasta el 110. De la cuantía de la contratación, los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplen con el referido rango. Oferta económica fija. Al 100%, la oferta económica de los postores corresponde al 100% de la cuantía de la contratación. En este caso, solo se realiza la evaluación técnica de las ofertas sobre la base de los 100 puntos. Muy bien. ¿Qué nos dice el 166 del reglamento? Evaluación de ofertas económicas de obra y consultoría de obra bajo sistemas de entrega distintos a solo construcción. Vamos a conocer las pautas. Número 1. ¿Qué debemos de aprender? En los procedimientos de selección de obras bajo el sistema de entrega de diseño y construcción, los postores realizan una oferta económica que contiene dos rubros: costo de ejecución de obra, el costo del diseño. Muy bien. Del total contemplado como cuantía de la contratación, solo aquella correspondiente al rubro del costo de ejecución de obra es el punto de referencia para las ofertas. ¿Qué más? La evaluación económica se realiza sobre 100 puntos únicamente respecto al rubro correspondiente al costo del diseño, mientras que el monto de la oferta económica del rubro correspondiente a la ejecución de la obra es fijo al 100%, por lo que no es materia de calificación. ¿Qué más? Muy bien. Los evaluadores descalifican las ofertas económicas que consideren una cuantía diferente al 100% en el rubro correspondiente a la ejecución de la obra. Y por último, estimados colegas, precisamos que esta evaluación también es aplicable al sistema de entrega de diseño, construcción, estimados colegas, que más operación y mantenimiento, en cuyo caso se incluyen el rubro materia de calificación, el costo del diseño, el costo de la operación y el propio mantenimiento. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? En los procedimientos de selección de obras bajo los sistemas de entrega, de diseño, ¿no? De gestión del diseño y construcción al riesgo, gestión de diseño y construcción de agencia, entrega integrada de proyecto o alianza, y en las consultorías de obra, la evaluación de las ofertas se realiza conforme lo dispuesto en las disposiciones generales del reglamento y las bases estándar. Muy bien, en los procedimientos de selección de consultoría de obra bajo sistema de entrega de solo formulación y solo diseño, ¿no? Así como la supervisión de obras, la cuantía de la contratación determinada, ¿no? Es determinada mediante una estructura de costos, ¿no? Que es el punto de referencia para las ofertas conforme lo siguiente. La oferta económica limitada para este tipo de, ¿no? de contratación, la oferta no, de los postores no debe ser menos o menor del 90% de la cuantía de la contratación. Recuerden que los evaluadores descalifican las propuestas que no cumplan con el referido mínimo. Y el artículo 167 nos indica sobre
la certificación presupuestal luego de la evaluación de la oferta económica en el caso de obras y consultorías. ¿Qué va a pasar? Este es el caso. En el caso que las obras, como las consultorías de obra que tengan esta situación, si la oferta económica del postor que obtiene el mejor puntaje total supera la cuantía del procedimiento de selección, la DEC gestiona la solicitud de certificación y o previsión presupuestal correspondiente. En el caso de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que haga sus veces, indique que no se cuentan con los recursos necesarios previa a la adjudicación de la buena pro, los evaluadores negocian con el postor que obtuvo el mejor puntaje total lo siguiente, en este orden. Primero, la reducción de su oferta económica. En el caso de los sistemas de entrega de diseño, construcción, operación y mantenimiento, solo pueden negociarse la reducción de rubro materia de calificación. Muy bien, la reducción de determinadas prestaciones, ¿no? O condiciones de requerimiento previa a la no gestión del área usuaria, ¿no? También se deben de dar. No pueden negociarse las condiciones que dieron lugar al otorgamiento del puntaje y los factores de evaluación correspondiente a la oferta económica o aquellos establecidos como no negociables en el requerimiento. La finalidad pública de la programación no debe ser afectada, estimados colegas. ¿Qué más? En el caso el postor con el mejor puntaje no acepte la reducción del monto, o la reducción de las prestaciones o condiciones de requerimiento se produce, ¿no? Se procede a negociar con los siguientes postores en el orden de prelación, en el orden de prelación que obtuvieron. Si producto de la negociación el postor reduce la oferta económica y aún el monto es superior al de la cuantía de procedimiento de selección, se vuelve a solicitar a la Oficina de Presupuesto y Planeamiento o a quien haga sus veces, la ampliación de la certificación de crédito presupuestario y o previsión presupuestaria no correspondiente, en caso no se cuente con los recursos necesarios, se puede optar por negociar con los siguientes postores en el orden de prelación o por último, si ya no hay solución, declarar desierto el procedimiento de selección. Recuerden que la negociación se realiza preferentemente mediante medios digitales, pueden también usar los físicos. Para usar los medios digitales deben tener la capacidad de grabar, que esté adecuado, o sea, una directiva o lineamientos para ello. En esta negociación participa el área usuaria, sí o sí. Las decisiones adoptadas por los evaluadores en la negociación constan en actas que se publican en la Pladicom, priorizando el cumplimiento de la finalidad pública de la contratación de conformidad con el artículo 27 de la ley. Muy bien, ya para finalizar, ya no nos va a alcanzar el tiempo, algunas disposiciones en ejecución contractual. Contrato de obras y consultorías. Requisitos adicionales para la suscripción de contrato de obra y consultoría de obras. Para suscripción de contrato de obras y consultoría de obra adicional o establecido en el artículo 88, el proveedor debe presentar un plan de trabajo en caso no haya sido evaluado durante el procedimiento de selección. Incluye una memoria descriptiva señalando las consideraciones que se han tomado en cuenta para su elaboración. Para el caso de obra se remite la constancia de capacidad libre de contratación del ejecutor de obra expedida por el RNP, salvo que los contratos derivados del procedimiento de selección no competitivos por la causal de carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno. Muy bien, estimados colegas, el tiempo no nos ha dado para más. Nosotros hemos desarrollado esta parte de obra. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Recuerden que ahora puede darse oferta limitada. En el caso de obras al 95 hasta 110, hubo oferta fija. Y en el caso de consultorías, seguimos con el umbral del 90%, ¿no? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna duda, estimados colegas, alguna inquietud? No sé si tengan alguna inquietud, estimados colegas. En todo caso, ya el tiempo nos ha ganado. No sé si tengan alguna inquietud adicional, estimado anfitrión. Muy bien, yo agradezco, estimados colegas,
su participación y gracias por estar con nosotros en el Círculo de Abogados en esta oportunidad, no recuperando lo que habíamos perdido en este caso. Bueno, en realidad fue un descuido mío. Gracias más bien por su participación. Yo les agradezco y nos vemos en otra oportunidad, estimados colegas. Muchas gracias.